Yo, el hecho de que haya fallos, no me cuesta reconocerlo. Lo que sí que me cuesta es pensar que haya gente que le dé igual. Para mí, ese afán de hacer las cosas bien debe ser uno de las primeras líneas de la ética del periodista, ¿no? Tú estás trabajando con la lengua. Si tú deformas tu herramienta, imagínate que estuvieras trabajando con herramientas de metal, ¿no? De tornillos, pues tú tienes que tener las herramientas en un buen estado. No puedes apretar bien un tornillo si no tienes bien el destornillador o la llave que necesitas. Entonces, tienes que tener la lengua siempre en perfecto estado, ¿no? Y como somos humanos, hay días que uno está más espeso también, ¿no? Has dormido mal, no te ha dejado dormir el niño, o has tenido que ir a un acto por la tarde, o llevas una semana muy dura y estás agotado, y eso influye en tu manera de escribir también. Pero aún así, somos profesionales y tenemos que cuidarlo. Es, como digo, para mí, una de los primeros imperativos que cualquier periodista tiene que tener. Y para mejorar eso, hay una herramienta fundamental, que es la lectura. Tenemos que leernos, tenemos que leer lo que estamos escribiendo, reflexionar sobre ello en la medida de la posibilidad. Ya digo que hay mucha prisa siempre, pero siempre hay un minuto para leerlo. Y luego seguir leyendo. Estás leyendo el mundo, estás leyendo historias que vas a contar y tienes que leer libros de gente interesante o, en fin, yo animo sobre todo a eso, a que todo se imbrique con la lectura. Yo creo que si miramos el conjunto, es posible que podamos ver que hay una falta de interés por la historia de América, en el sentido de que es una historia propia nuestra. Cualquier persona que viaja de España a América tiene un momento en el que se da cuenta de que está en el otro lado del mundo y sin embargo se siente como en casa. Sus palabras sirven, sus gestos son parecidos, se semejan, la manera de entender la vida, la manera incluso de pensar en la muerte, ¿no? Hay un ensayo muy bonito de Uslar Pietri, del escritor venezolano, que se llama El reino español en el reino de la muerte, ¿no? La frontera española en el reino de la muerte, en el que cuenta un poco pues, que en esos viajes de ida y vuelta, pues al final estábamos yendo al oeste desde un Finisterre. Se acababa el mundo en un Finisterre e íbamos más allá, ¿no? Por eso era una nueva frontera en el reino de la muerte y por eso entendemos la vida y la muerte de una manera muy, muy parecida después de 500 años de historia conjunta. Todo eso es muy interesante. Entonces, yo lo que puedo decir es que en ABC tenemos una enorme vocación y creo que si ahora mismo repasáramos las portadas de los últimos desde enero, por decir así, al menos la mitad tienen algo que ver con América. Yo no sé si tendréis la misma experiencia, porque antes las novelas de autores de allá se ponían en un español neutro. Yo la primera vez que recuerdo haberme asombrado por la manera de escribir fue leyendo a Cortázar, con esos dejes argentinos, ¿no? Pero lo que hicieron fue enamorarme. Y los he ido buscando a medida que he ido leyendo, ¿no? En mexicanos, en venezolanos, en colombianos. Es una maravilla esa textura del lenguaje que muchas veces además tiene que ver con palabras que aquí en la península a lo mejor han quedado preteridas o abandonadas o en desuso. Y de repente es que las refrescas, ¿no? Que dices, mira, lo entiendes, aunque a lo mejor no sea una palabra que conocieras, pero entiendes perfectamente el sentido, ¿no? A mí eso me parece es el mejor comercio que tenemos, el comercio con las otras maneras de hablar español. Es un comercio que hay que incentivar. Esto es casi tan importante como la economía, ¿no?